Unidad 2, Tarea 3. Presentación de las 4 biomoléculas orgánicas. Anadit Nieto Oviedo. Tutor Álvaro Daniel Sarria López. Unidad 2, Tarea 3. Definición carbohidratos. Los carbohidratos, glucídos o azúcares son una clase básica de compuestos químicos en bioquímica. Son moléculas compuestas en su mayor parte por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Son la forma biológica primaria de almacén o consumo de energía. Una de sus funciones es producir energía. Característica de los carbohidratos. Los carbohidratos son las biomoléculas más predominantes en el planeta y ejercen las más variadas funciones. De entre ellas se destacan su papel energético, su actuación en la composición de los ácidos nucleicos, de las paredes celulares y del caparazón de los insectos y la participación en procesos de interacción entre células. Clasificación de los carbohidratos. Primero, monosacáridos o azúcares simples. De interés nutricional son las hexosas, glucosas, fructosa y galactosa. Las pentosas, ribosas, silosas y arabinosas forman parte de los ácidos nucleicos. Glucosa o destrosa se encuentran en las frutas y la miel. Fructosa o lebulosa es el azúcar de las frutas y también se encuentra en la miel. Es el más dulce de los azúcares. Galactosa es producida a partir de la lactosa de la leche. 2. Disacáridos, formados por 2 moléculas de monosacáridos, uno de los cuales siempre es la glucosa. Sacarosa es el azúcar común, obtenido de la remolacha y la caña de azúcar. Maltosa se puede encontrar en algunos cereales como la cebada, pero principalmente proviene del almidón. Lactosa es el azúcar de la leche. 3. Polisacáridos. Los de interés en nutrición son uniones de moléculas de glucosa. Son menos solubles y más estables que los azúcares simples. El almidón y dextrinas y el glucógeno son completamente digeribles. La fibra no es digerible. Almidón o fécula es la gran reserva de glucosa de los vegetales. Glucógeno es la reserva de carbohidratos de los animales y la mayor y primera fuente disponible de glucosa. Se almacena en hígado y músculo, unos 340 gramos. Fibra. Se considera fibra a todos aquellos polisacáridos que no son almidón de la pared celular de las plantas, carbohidratos complejos, carbohidratos simples. Funciones de los carbohidratos. Aportación de la energía necesaria para llevar a cabo nuestro día a día. Energética. Los carbohidratos funcionan como reserva energética. Ahorran proteínas. Al usarse los hidratos de carbono como golosina, se deja a un lado el uso de las proteínas con este fin, ya que estas pueden ser utilizadas para muchas otras funciones. Forman parte de tejidos importantes. Los hidratos de carbono son partes imprescindibles en tejidos conectivos y nerviosos. Además, también se encuentran en las moléculas del ADN y trifosfato de adenosina. ATP, un nucleótido necesario para obtener energía. Previene los cuerpos cetónicos. Cuando el cuerpo no tiene suficiente carbohidratos para obtener energía,
el cuerpo utiliza la grasa en su lugar, por lo que producen unos desechos que son conocidos como cuerpos cetónicos. Estos en abundancia pueden provocar arritmia cardíaca y una posible osteoporosis. Reguladora. Las células. Fibra alimentaria se encarga de regular el tránsito intestinal. Carbohidratos, estructura química. Monosacáridos. Se pueden clasificar según el número de carbonos que poseen. De acuerdo con esta clasificación están los triosis, tetrosis, pentosis, hexosis, heptosis y así sucesivamente. Los monosacáridos más comunes son las pentosas, como es el caso de la ribosa y la desoxirribosa, y las hexosas, que pueden estar representadas por la glucosa, la fructosa y la galactosa. Disacáridos. Los disacáridos se producen cuando se combinan químicamente dos monosacáridos. Consideremos tres de los más importantes disacáridos: la maltosa, la lactosa y la sacarosa. La hidrólisis de estos tres disacáridos producen diferentes combinaciones de monosacáridos. Polisacáridos son polímeros de glucosa. Incluyen la amilosa y la amilopectina. Almidones hechos de A-D-glucosa. Incluyen el glucógeno. Almidón animal en los músculos, hechos de A-D-glucosa. Incluyen la glucosa. Plantas y maderas, hechas de B-D-glucosa. Oligosacáridos son polímeros que se dan por la unión de 2 a 6 moléculas de monosacáridos, que por lo general deben tratarse de una hexosa. Lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas, que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. También pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Característica de los lípidos. Algunos lípidos están formados por cadenas alifáticas que pueden estar saturadas o no estarlo. Son de estructura generalmente lineal, aunque pueden contar con una serie de anillos. Algunos lípidos refractan el agua. Esto es debido a que cuentan con una no polaridad o hidrofobia. Clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican en dos grupos: lípidos saponificables, lípidos insaponificables. 1. Lípidos saponificables. A. Simples. Aciglicéridos, ceridos. B. Complejos. Fosfolípidos, glucolípidos. 2. Lípidos insaponificables. A. Terpenos. B. Esteroides. C. Prostaglandinas. Funciones de los lípidos. Los lípidos desempeñan 4 tipos de funciones. Función de reserva. Son la principal reserva energética del organismo. 1 gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías en la reacción metabólica de oxidación, mientras que proteínas y glúcidos solo producen 4,1 kilocalorías. Función estructural. Forman las bicapas lipídicas de las membranas, recubren órganos y le dan consistencia, o protegen mecánicamente como el tejido adiposo de pies y manos. Función biocatalizadora. En este papel, los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroides y las prostaglandinas. Función transportadora.
El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión, gracias a los ácidos biliares y a los proteolípidos. Lípidos, saponificación, hidrólisis básica de ésteres o saponificación, saponificación de triglicéridos, reacción de saponificación. En general, estas sales de ácido graso en disolución acuosa estarán disociadas. Lípidos saponificables, séridos, ceras, estructura, propiedades, hidrofobia, apolares, insolubles, función, insolubles, impermeabilizante, hojas, oído, etc. Ácidos nucleicos. Definición. Los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética. Tienen una estructura polimérica lineal, cuyos monómeros son los nucleótidos. Ácidos nucleicos. Características. Están constituidos por nucleótidos. Contienen toda la información acerca del genoma de los organismos. Son fundamentales para la vida de los organismos. Funciones de los ácidos nucleicos. Primera, duplicación del ADN para transmitir información a las siguientes generaciones. Segundo, transcripción del ADN para formar ARNM principalmente, pero también RNAT y RNAN. Tercero, traducción en los ribosomas del mensaje contenido en el ARNM a proteínas. Cuarto, capacidad de cierta mutación química para conseguir nueva variabilidad genética y por tanto fuente de evolución en las especies. Clasificación de ácidos nucleicos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, ADN, ARN. ADN mantiene y transmite la información que las células necesitan para sobrevivir y crear descendencia. ARN lee los genes del ADN y hace una copia de los mismos. También puede funcionar como una molécula hereditaria, almacenando la información. Estructura química de los ácidos nucleicos. La composición química de los ácidos nucleicos cuentan con la presencia de pantenosas, azúcares formados por 5 carbonos desoxirribosa y ribosa. Ácido fosfórico, derivado del elemento químico del fósforo P, que confiere a los ácidos nucleicos características ácidas. Bases nitrogenadas, bases de anillo doble, púricas, adenina y guanina, y base de anillo simple, piridimínicas, timina, citosina y uracilo. Proteínas. Definición de proteínas. Las proteínas son moléculas complejas imprescindibles para la estructura y función de la célula. Su nombre proviene del griego proteos, que significa fundamental, lo cual se relaciona con la importancia función que cumple para la vida. Las proteínas se originan a partir de la unión de otras moléculas, llamadas aminoácidos. Estas se agrupan en largas cadenas y se mantienen estables por uniones químicas llamadas enlaces peptídicos. Características de las proteínas. Tienen una función fundamental en casi todos los procesos biológicos. La mayoría de las enzimas, que son los catalizadores de las reacciones bioquímicas, son proteínas. Facilitan un gran número de funciones diferentes.
Se estima que el cuerpo humano contiene alrededor de tipos de proteínas, cada una de las cuales tiene una función fisiológica específica. Clasificación de las proteínas por su composición en holoproteínas, heteroproteínas, por su conformación en escleroproteínas, por su solubilidad, por su función, proteínas estructurales, proteínas transportadoras. Funciones de las proteínas. Proteínas en adhesión, unión de membranas de las células, puntos de anclaje de elementos citoesqueléticos. En transporte, permite el paso de iones a moléculas, bombea solutos, aporte de energía. Enzimas, catalizan reacciones dentro de la membrana. Receptor AS, reconocimiento celular, transmite información por transducción de señales. Estructura química de las proteínas. Estructura primaria de las proteínas es la secuencia de una cadena de aminoácidos. Estructura secundaria de las proteínas ocurre cuando los aminoácidos en la secuencia interactúan a través del enlace de hidrógeno. Estructura terciaria de las proteínas ocurre cuando ciertas atracciones están presentes entre hélices alfa y hojas plegadas. Estructura cuaternaria de las proteínas es una proteína que consiste de más de una cadena de aminoácidos. Gracias a Navid Nieto Oviedo.